Y dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 10, el versículo 1, dice, la siguiente es la lista de los que firmaron. Nehemías, hijo de Jacalías, que era el gobernador, Sedequías, y allí voy a parar con todos los nombres, porque hay bastantes nombres. No, si pueden ir conmigo al versículo 28. No es que ninguno de estos nombres no son importantes, pero van a ver, el versículo 28 adelante dice así, el resto del pueblo, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, y todos los que habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos y hijas, y todos los que tenían uso de razón. Se unió a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometió bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley que Dios le había dado por medio de su servidor, Moisés, y a obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor. Además, todos nos comprometemos a no casar a nuestras hijas con los habitantes del país, ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos. También prometemos que si la gente del país venía el sábado o en cualquier otro día de fiesta a vender sus mercancías o alguna otra clase de víveras, nosotros no los compraríamos nada. Prometemos asimismo que en el 7º año no cultivaremos la tierra y que perdonaríamos toda deuda. Versículo 32. Además, no impusimos la obligación de contribuir cada año con 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios, el pan de la presencia, las ofrendas y el holocausto diarios, los sacrificios de los sábados, de la luna nueva y de las fiestas solemnes, las ofrendas sagradas, los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y todo el servicio del templo de nuestro Dios. Versículo 34. En cuanto a la ofrenda de la leña, echamos suerte entre nosotros los sacerdotes, los levitas y el pueblo en general, según nuestras familias, para determinar a quienes le tocaría llevar en los tiempos fijados cada año la leña para el templo del Señor nuestro Dios, para que ardiera en su altar, como está escrito en la ley. Además, nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal, como también a presentar nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado, tanto vacuna como ovino, ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios, como está escrito en la ley. Convinimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios las primicias de nuestra molienda, de nuestras ofrendas, del fruto de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo y nuestro aceite, para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios. Convinimos también en dar la 10ª parte de nuestras cosechas a los levitas, pues son ellos quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos. Versículo 38. Y un sacerdote de la familia de Aarón acompañará a los levitas cuando estos vayan a recolectar los diezmos. Los levitas por su parte depositarán el diezmo de los diezmos en la tesorería del templo de nuestro Dios. Los israelitas y los levitas llevarán las ofrendas de trigo, de vino, de aceite a los almacenes donde se guardan los utensilios sagrados y donde permanecen los sacerdotes, los porteros y los cantores cuando están de servicio. Y de este modo nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Amén. Quisiera hablar en esta noche acerca de renovar nuestro compromiso. Si recuerdan la semana pasada, en el capítulo 9, ¿qué fue algunos asuntos que Fabio nos habló la semana pasada? Para aquellos que estaban aquí, ¿qué se recuerdan? Pues no todo a la misma vez. ¿Perdón? La humildad, exactamente. ¿Y qué se recuerdan de la humildad? Humillarnos, confesar nuestros pecados. Awesome, qué bien. Parece que solo había un estudiante aquí la semana pasada.
Now, si recuerdan bien, mis queridos hermanos, en el capítulo 9, vimos cómo el pueblo oró fervientemente. ¿Se recuerda que ellos llegaron a la presencia de Dios confesando sus pecados? ¿Se recuerda que se vistieron de luto? ¿Se recuerdan? Y allí como pueblo comenzaron a confesar el uno al otro lo que habían hecho. Luego, mientras los levitas oraban, ellos reconocieron los pecados de la nación y la justicia de Dios al enviarle el castigo. Note lo que dice: tú has sido justo en todo lo que nos ha sucedido, porque actúas con fidelidad. Nosotros, en cambio, actuamos con maldad. Dios es fiel siempre. Nosotros hemos fallado. ¿Están de acuerdo? Y ellos pidieron perdón y oraron al Señor con un corazón arrepentido, como se ve en el capítulo 9. Eso es una cosa, orar con tristeza y con dolor. Otra cosa es vivir y practicar y caminar en santidad. En el capítulo 10 vamos a ver que ellos van a hacer un pacto con el Señor. Ellos van a renovar su compromiso. Y ellos van a dejar de repetir estos pecados que han mencionado. Y mi querido hermanos, es importante que reconozcamos en esta noche que el arrepentimiento no es solo sentir pena por los pecados, es dejar de repetir esos pecados. No es solo decir perdóname Dios, es cambiar y hacer diferente. No seguir repitiendo los mismos errores. Y el verdadero arrepentimiento involucra la voluntad, un plan de cambio y acción. Now, los presentes en la asamblea, en el capítulo 9, ellos oraron y comenzaron de nuevo y pidieron a Dios que los ayudara a vivir una vida que le va a agradarle a Él. Ahora, en el capítulo 9, al final, van a ver algo que hacen. En el versículo 38 dice: por todos esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros líderes, levitas y sacerdotes. No, yo quiero que pongan atención, porque ellos pidieron a Dios por perdón y ahora van a firmar un pacto con Dios. Y le van a decir a Dios: Dios, desde aquí en adelante no vamos a cometer los mismos errores. Pero tenemos que preguntar, ¿qué es un pacto? El Dr. Russell Moore dice: en la Biblia, un pacto es un acuerdo o compromiso personal legal y vinculante que describe las obligaciones de cada parte en una relación. A menudo describe las bendiciones que acompañan al cumplimiento de las obligaciones del pacto y advierte sobre las consecuencias negativas, maldiciones, para quienes no las cumplen. Ahora, usualmente en la Biblia vemos que Dios establece el pacto con su pueblo. Vemos que, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, Dios establece un pacto con Noé. En Génesis capítulo 17, Dios establece un pacto con Abraham. En Deuteronomio capítulo 28, establece un pacto con Moisés. Y en 2 Samuel, Dios establece un pacto con David. Vemos en estos ejemplos que es Dios que siempre hace un pacto con su pueblo. Y Dios nunca quiebra su promesa. Dios siempre es fiel de su parte. Quien hace el mal es siempre el lado del humano. Pero yo quiero que note la cosa admirable de esta historia, porque vemos quién está comenzando este pacto. ¿Quién lo inicia? Los hombres. No es Dios. Es el pueblo que le dice a Dios: oh Dios, nosotros hemos visto tu fidelidad, hemos visto lo tan bueno que has sido. Ahora nosotros queremos renovar nuestro pacto ante ti, porque tú has sido bueno. Ahora, la lista comienza con Nehemías, pero van a notar 84 nombres en los versículos que no leímos, porque eran muchos nombres. Pero esta lista incluye a los sacerdotes. En los versículos 2 a 8 lo pueden ver. En los versículos 9 al 13 van a ver los levitas. Y luego van a ver los líderes del pueblo en el versículo 14 al 27. Now, habían muchas otras personas que se comprometieron a este pacto, pero no pudieron firmar. Por ejemplo, habían mujeres
que hicieron un pacto con Dios, pero no firmaron porque usualmente esto era el deber de los hombres. Al igual, niños hicieron este pacto, pero no pudieron firmar porque eran niños. Habían muchas personas que participaron en este pacto. Todas las personas que habían oído leer y explicar la palabra de Dios, ahora se comprometieron con Dios, todo el pueblo. Ahora, mis queridos hermanos, esto es importante. No, perdón. No sé. Perdón, ok. Y esto es importante porque notan, ellos firman estos documentos, básicamente están poniendo su nombre completo y todo el mundo va a ver el pacto que están haciendo. No, sellar o firmar este documento era un asunto serio, porque significaba hacer un juramento solemne al Señor. No, quizás habían ellos oído a Ezra leer Deuteronomio capítulo 29, y lo van a ver aquí en la pantalla y no lo vamos a leer, pero Moisés y todo el pueblo se reunieron. Los niños, los levitas, los sacerdotes, todo el mundo se reunieron y ellos hicieron un pacto delante de Dios. Y el ejemplo que vemos es que ellos firmaron también y ellos sellaron el documento. Probablemente cuando Ezra estaba leyendo las escrituras, ellos escucharon esa parte en Deuteronomio y dijeron, wow, Moisés hizo esto, también nosotros lo vamos a hacer. Vamos a repetir lo que Moisés y el pueblo hizo. Vamos a recordar y vamos a comenzar algo diferente. Pero yo quiero que noten algo muy importante, mis queridos hermanos, hacer un pacto con Dios. Porque cuando tú haces un pacto con Dios, no es algo que puedes tomar leve. No es ningún juego. En Números capítulo 30, versículo 2, dice esto: cuando un hombre haga una promesa al Señor o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá con todo lo prometido. Dado que un juramento implica el nombre y el posible juicio de Dios, no debería tomarse a la ligera. Jesús advirtió también a su pueblo que tu sí sea un qué y tu no sea no. No necesariamente hoy en día tenemos que hacer pactos, pero cuando digamos algo, debemos cumplir. Debemos cumplir nuestras palabras porque somos representantes de Cristo. Y Salomón dio una advertencia similar. El pueblo de Dios está haciendo este voto al Señor. Y esto no es ningún juego. Lo tienen que tomar en serio. El versículo 28 continúa diciendo: y todos los demás sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos vecinos para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos e hijas y todos los que tenían uso de razón. Ahora tenemos que entender que el remanente judío estaba rodeado de gentiles, idólatras que querían que los judíos llegaran a ser parte de su sociedad social, religiosa y comercial. Pero la ley de Moisés prohibió al pueblo de Dios vivir como las otras naciones. Ellos tenían que ser diferentes. Ellos tenían que apartarse o separarse. Pero la ley de Dios, aunque prohibió que el pueblo de Israel no fuera como las otras naciones, nunca prohibió que podía juntarse con ellos. No prohibió que podía comprar de ellos. Nunca prohibió hacer un buen vecino. Sin embargo, vemos en Deuteronomio que el pueblo de Israel tenía que ser un buen vecino a todos sus vecinos. Tenían que recibir a aquellos que venían a su tierra para ayudarlos. Pero ahora bien, vemos que habían algunas personas que vivían separados, que vivían lejos o apartados. Yo creo que estoy un poco mal, ¿no? Todos los que se habían separado. Ok, perdón. Perdón por mi PowerPoint, pero ahí pueden ver que se habían separado de los pueblos vecinos. No, esto es importante y yo quiero que nos pongamos a pensar en algo. El propósito de la separación para el judío era para dedicarse a Dios. No era porque creían que eran mejores, era para dedicarse a Dios y no cometer pecados. Now, ¿qué significa eso para nosotros hoy en esta noche? ¿Debemos vivir separados del mundo? ¿Qué opinan ustedes?
Escuché un no. ¿Por qué un no? Well, están correctos, right? Es cierto. Sin embargo, la Biblia sí habla o sí advierte que las malas costumbres corrompen las buenas costumbres. Tenemos que tener cuidado con quién tenemos nuestras relaciones, porque nos puede afectar en cierto caso. Pero también la Biblia sí dice algo muy interesante, que no debemos vivir como vivíamos antes. Pablo le advierte a la iglesia en Éfeso, a estos cristianos que antes eran gentiles y se convirtieron en cristianos, pero eran paganos que se convirtieron en cristianismo. Y Pablo le advierte y le dice a ellos, oye muchachos, yo sé que antes practicaban ciertas cosas, pero ahora tienen que vivir conforme a Cristo. Tienen que dejar la vieja naturaleza y tienen que poner el nuevo ropa, el nuevo traje. Tienen que ser diferentes. No, Pablo nunca dice, deja de asociarse con el mundo, deja de estar alrededor del mundo. Él solo dice, para de vivir como el mundo. En Juan capítulo 17, versículo 11, Jesús hace una oración muy linda. Y él dice, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protéjalos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Y luego Jesús dice en el versículo 15, no te pide que lo quites del mundo, sino que lo proteges del maligno. Jesús no oró para sacarnos del mundo. Él oró para que nos protege de aquel que quiere destruirnos en este mundo. No, creo que esto es importante porque hay una versión distorsionada del cristianismo que busca alejarse del mundo, que cree que el aislamiento es la única forma de evitar la corrupción. Pero J.D. Greer lo dijo bien. Él dice que una santidad desconectada del mundo no es santidad en absoluto. Mi querido hermanos, un verdadero discípulo de Cristo no va en aislamiento del mundo, sino vive como Jesús en medio del mundo. Tú puedes ser luz en cualquier lugar. Tú puedes ser luz para aquellos que no saben de Cristo y no tienes que actuar como ellos. No, esto es importante porque algunos cristianos profesantes como los Amish, lo pueden ver, ellos son un grupo, una religión que vive apartado de todo el mundo. Y cuando las personas le ven a ellos, le ven como personas raras y extraños. Y ellos creen lo que creen, pero ¿de qué sirve creer y no poder compartirlo con el mundo? Pero también tenemos que tener cuidado. Por otro lado, otros cristianos profesantes se parecen tanto al mundo que pierden su santidad y compromete el evangelio. Algunas personas tratan de ganar al mundo, pero el mundo le gana a ellos. Y Jesús, mi querido hermanos, nos llama a estar en el mundo, pero no ser del mundo. Jesús era conocido como amigo de los pecadores, pero Jesús nunca fue un pecador. Y eso es importante para nosotros entender. Tu razón de ir al mundo no es para practicar lo que ellos practican, sino para arrebatar del fuego, para rescatar a este mundo del fuego. Ahora, entonces los judíos en el libro de Nehemías son separados para ser distinguidos, para no participar en lo que practican las naciones paganas. Pero el versículo 29 dice, se unieron a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometieron bajo juramento a vivir conforme a la ley que Dios le había dado por medio de su servidor Moisés y a obedecer todos los mandamientos, ordenanzas y estatutos del Señor soberano nuestro. No, aquellos que estaban separados, aquellos que vivían lejanos, note lo que están haciendo en este pasaje. Ellos están ¿qué? Regresando y se están reuniendo con los otros judíos para exaltar y alabar al Señor. Y ellos están participando en este pacto. Ellos están diciendo, nos comprometemos el uno al otro a ayudarnos. Nos comprometemos el uno al otro a seguir la palabra de Dios, sus leyes, sus mandamientos. Y esto es importante para nosotros. Porque hermanos y hermanas, la separación de Dios y los demás creyentes crea aislamiento.
que en última instancia puede conducir al pecado. Un cristiano que quiere vivir solo y vivir la vida y hacerlo todo solo debe de tener mucho cuidado, porque 2 es mejor que 1 y 3 es mejor que 2. Y hay de aquel que no tiene nadie para levantarlo cuando caiga. Es importante que nosotros entendamos esto. Y debemos entender que nos pertenecemos el uno al otro, por lo cual debemos ayudarnos y llevar las cargas unos de otros. El Nuevo Testamento podemos aprender que hay 2 cosas que ya no puedes decir cuando te conviertes en cristiano. La primera es que no me necesitas. Todo en el cuerpo de Cristo necesitan de todos los demás. Y lo siguiente es que no te necesito. Mi querido hermano, cada persona aquí necesita el uno al otro. Tú y yo somos familia, somos hermanos. Yo puedo aprender de ti tal como tú puedes aprender de mí. Y tú nunca sabrás cuando vas a necesitar mi mano. Y yo nunca sabré cuando voy a necesitar el tuyo. Por lo cual es importante que el pueblo de Dios entienda esto. Que la única forma que podemos cumplir el propósito de Dios y construir los muros es si trabajamos juntos. Es imposible hacerlo solo. No estamos llamados a ser soldados solitarios, como Rambo, perdón. Estamos llamados a trabajar uno con el otro. Pero también vemos en el versículo 30. Aquí es donde vamos a ver el pacto que va a hacer el pueblo de Dios. Y esto es importante para ti y para mí. El primer pacto que hace el pueblo de Dios es que van a cuidar de sus hijos. Van a cuidar su hogar. Note lo que dice el versículo 30. Además, todos nos comprometemos a no casar a nuestras hijas con los habitantes del país, ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos. Ahora debemos entender algo rápidamente, que se les dice que no se casen con ¿qué? Con extranjeros de otras naciones. Pero esto no fue una cuestión racial, sino una cuestión de fe, de adoración. No deben casarse con aquellos que adoran a otros dioses, porque Israel siempre tuvo no israelitas entre ellos racialmente. Moisés se casó con Sefora, que era una madianita, y no hay ningún indicio que Dios estuviera disgustado con esa relación. Vemos también, por ejemplo, Ruth, la moabita, y Rahab de Jericó. Ellos estaban incluidos dentro de Israel. El problema no es la nacionalidad. Los judíos en el día de Esdras se habían casado con paganos que adoraban a otros dioses. Eso fue el pecado. El tema era la adoración. ¿A quién tú adoras? Salomón se casó con mujeres idólatras y esto llevó a la nación a la ruina. En 1 de Reyes capítulo 11 versículo 14 dice esto. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le ¿qué? Pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses. Noten el pecado. Su corazón comenzó a buscar y servir a estos otros dioses. Sin embargo, Nehemías culpó a Salomón por dar un mal ejemplo a los judíos en Nehemías capítulo 13, versículo 26. Mi querido hermano, Dios estaba preocupado por la preservación de la verdad y la pureza de sus vidas. Y Dios todavía está preocupado por eso hoy en día. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, dice esta palabra. Pablo dice, no formen alianza con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué común puede tener la luz con la oscuridad? Esto es una palabra para los padres y para aquellos que están solteros, pero muchos de los que están solteros están allá arriba. Pero es importante reconocer que como padres deben tener cuidado quién sus hijos o sus hijas tienen relaciones con. Noten algo, yo he escuchado mucho testimonio de personas que vienen por consejería y yo he notado que aquellas personas que se han casado con un no creyente, el cristiano siempre tiene un problema en casa. Siempre hay conflictos, siempre hay problemas.
uno quiere ir a la iglesia, el otro no quiere. Y yo siempre he notado esto, y esto no es para señalar, pero usualmente yo he notado que muchas de las mujeres son cristianas y los hombres son los que no son cristianos. No entiendo el por qué, pero siempre hay conflicto. Uno no quiere, el otro sí. Luego tienen problemas con los hijos. Uno le quiere enseñar en los caminos y el otro dice, no, no hay nada malo, no tienes que ir a la iglesia. Y siempre hay contradicciones entre el matrimonio. Esto no es para decir que uno no puede casarse con alguien en el mundo, porque hay también personas que se han casado y aquellos que están perdidos se convierten. Tal como hay personas que son cristianos y luego se convierten al mundo. Por esa razón es importante que los dos parejas sean personas que sirven y temen al Señor. Y padres, esto es importante para ustedes. Ustedes deben modelar cómo es un matrimonio piadoso y educar a sus hijos para que busquen una pareja que tema al Señor. Ustedes son el ejemplo para sus hijos. Lo que sus hijos ven van a querer desear. En un cierto aspecto, es importante que ustedes sean la imagen de hombre y una mujer buscando la presencia de Dios. Es importante que ustedes sean la imagen de lo que es una pareja cristiana. No digo de perfecto, pero una relación que busca la presencia de Dios. Y deben de explicar a sus jóvenes la importancia de buscar a alguien que ame y teme al Señor. Porque créalo o no, muchos de estos jóvenes allá arriba, nadie nunca le ha hablado de la importancia de buscar un novio y una novia que teme al Señor. Algunas personas buscan el más guapo, la más hermosa, pero no buscan el corazón. Y especialmente el corazón que busca al Señor. Y eso es importante. Ahora, la segunda parte del pacto que ellos hacen, no es solo cuidar de su hogar, ellos también hacen un pacto a confiar en Dios. El versículo 31 dice, también prometemos que si la gente del país venía en sábado o en cualquier otro día de fiesta a vender sus mercancías o granos, nosotros no los compraríamos nada. Prometemos asimismo que en el 7º año no cultivaremos la tierra y que perdonaríamos todo deuda. No, esto tiene 3 partes y es muy importante que lo noten. Primero hay el sábado semanal, hay el año sabático que es cada 7 años y luego hay la obligación de cancelar deudas. Hay 3 eventos. No, la ley de Moisés prohíbe a los judíos trabajar el sábado, pero no decía nada acerca de comprar mercancías de otras personas. Pero aquí podemos ver que aunque la ley de Moisés no lo dice, ellos saben que estaban haciendo mal, porque en cierto aspecto ellos estaban enseñando a las otras naciones que estaba bien a trabajar. Y las naciones venían, y los judíos tenían que ser un ejemplo para todo el mundo. So ellos hacen un pacto con el Señor y dicen, ¿sabes qué? No vamos a comprar nada. Ellos se comprometieron nuevamente a dedicar el sábado a Dios. Ahora bien, ¿cuál es el significado del sábado? Primero, el sábado recordó que era el pueblo de Dios. Mientras las naciones trabajaban, el pueblo judío se dedicaba ese día para alabar y buscar al Señor. Ellos eran diferentes, ellos tenían que ser algo diferente. Y cuando nosotros, mis queridos hermanos, dedicamos un día a la semana a adorar, establecemos un patrón para ser distintos y diferentes de nuestra sociedad. Nuestra sociedad dice, está bien ir los domingos y tener tiempo en familia. Pero a veces nos olvidamos a servir al Señor. Debemos instruir nuestro hogar a buscar a Dios sobre todo. Nuestra cultura dice que es importante ir a los partidos de soccer. Nosotros somos diferentes que aquellos que están en el mundo. Ponemos a Dios en primer lugar porque somos su pueblo. Pero también el sábado brindaba una oportunidad semanal para proclamar el señorío de Dios en sus vidas.
Guardar el sábado era una declaración a Dios y a ellos mismos de que Él era su Señor. Y cada vez que tú y yo venimos a la iglesia, eso es lo que proclamamos. Dios, tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Tú eres el buen pastor y nosotros somos tus ovejas. Tú eres Dios. Tú eres nuestro Señor. Pero también les enseñó a respetar los límites humanos. El trabajo constante y sin descanso provocó muchos problemas al pueblo de Dios en Egipto. En Egipto ellos eran esclavos y nunca tenían un día para descansar. Y Dios le está dando el privilegio a tener un día de descanso. Mis queridos hermanos, muchos de nosotros también tenemos que entender nuestros límites. No podemos trabajar todo el día o todos los días. Tenemos que tener un día para descansar. Tenemos que tener un día para refrescarnos físicamente y espiritualmente. No, esto es importante porque el sábado los anima o les animó a confiar más en Dios. En lugar del pueblo judío a trabajar 7 días, ellos tenían que trabajar 6 días. Un día de salario es un gran día para algunas personas, pero ellos tenían que confiar en Dios para proveer por ese día. Señor, un día de salario es mucho, pero yo sé que tú eres el Dios que provió maná en el desierto. Tú serás el mismo Dios a cuidar de mí. Mis queridos hermanos, también debemos de aprender de esto. La vida no se trata siempre de dinero. El dinero se acabará. El quien nos sostiene a nosotros es el Señor. Y no podemos olvidar de eso. Ahora, en última instancia, el sábado brindó una oportunidad para un enfoque renovado en Dios. Esto es importante porque cada uno de nosotros tenemos que ser renovado todos los días. No solamente una vez a la semana, pero todos los días tenemos que renovar nuestro enfoque en Dios. Y si no lo haces todos los días, por lo menos hágalo una vez a la semana. Es importante que tengamos este tiempo de compañerismo. Es importante que entendamos y seamos la diferencia en este mundo que tiene todo al revés. Dios es primero y todo lo demás sigue. Ahora, después de leer acerca de la importancia del sábado en la Biblia, ellos acordaron dejar la tierra cada 7 años y perdonar todas las deudas contra sus compañeros judíos ese año como estipulaba la ley. En otras palabras, su compromiso espiritual condujo a cambios prácticos en la forma en que hacían negocio. Estas prácticas requerían que los judíos confiaran en Dios en sus negocios. Una vez cada 7 años no podían tocar la tierra. Por 1 año, básicamente por 2 años, tenía que depender de Dios. Y cada 7 años tenían que perdonar a aquellos que le debían dinero. Esto es una gran enseñanza para nosotros. Nosotros ya hemos hablado, y no voy a hablar de este tema, pero es importante, si tú has hecho un préstamo, pague tu ¿qué? Pague tu deuda. Aquel que ha recibido un préstamo, perdón. Aquel que ha recibido un préstamo debe pagar su deuda. Deben de cumplir sus palabras. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Si tú has dicho que lo vas a pagar, cumple lo que has prometido. Pero también esto es una advertencia para el otro lado. Y esto es algo que creo que podemos practicar. Si pasan 7 años, olvídese de esa deuda. Déjalo en las manos de Dios. Eso significa que si yo le he prestado dinero, tienen 7 años, ¿ok? Pero voy a ser como los collectors llamando. No, son bromas. El punto es esto. Nosotros como iglesia debemos demostrar el perdón y la gracia, pero también debemos cumplir lo que prometemos. Amén. Ahora, y vemos el último compromiso del pueblo. Y esto es para terminar. Vemos su compromiso con la casa del Señor. No lo vamos a leer todos los versículos del 32 al 39, porque es un pasaje extenso que hace referencia a varias ofrendas para la casa de Dios. Pero yo quiero que vean algo. Hay una frase que aparece 9 veces en estos 7 versículos.
Y esa frase dice, templo de nuestro Dios. Ahora el pueblo se comprometió a cubrir el costo de varios artículos de adoración en el templo. Cuando Nehemías vino de Susa, Artajerjes, el rey de Persia, él proveyó todo el dinero para los judíos para construir el templo. Para construir el templo y también para construir los muros. Esto todo fue proporcionado por Persia. Ahora el pueblo judío está diciendo, oye, aquí ya se acabó todo el dinero del gobierno. Ahora nosotros vamos a ser responsables a pagar y cuidar del templo de Dios. Y eso es importante, porque el pueblo de Israel tenían 3 tipos diferentes de diezmos. Y lo vamos a hablar rápidamente. Y no sé si lo puse. Oh, man. Creo que no. All right. Now, vamos a ver esto rápidamente. Voy a pasar de aquí. En Levíticos capítulo 27, versículo 30, van a ver que Dios ordenó un diezmo. Y un diezmo es un 10% de todos los productos de la tierra, y los rebaños de uno debe ser dado al Señor. Y esto fue algo que Dios le pidió a su pueblo. Y según en Números capítulo 18, versículos 21 al 24, los diezmos que el pueblo daban era para sostener a los sacerdotes y levitas que trabajaban en el templo. 10% era para cuidar de aquellos que trabajaban, ¿dónde? En la casa de Dios, en el templo. Luego en Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 al 23, vemos un otro tipo de diezmo que dan. Y este diezmo es un otro 10% que se dedicó para apoyar a festivales y celebraciones entre el pueblo de Dios. Van a ver en el libro de Nehemías capítulo 10 algunos festivales que nombran. Van a ver la actividad, la festividad de la luna nueva y un otro festividad. No, esos 10% era para apoyar por la comida y para celebrar y que todos tuvieran un buen tiempo como pueblo. Y luego por último, en Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, se recaudaba el 10% cada 3 años y se dedicaba precisamente al mantenimiento de los pobres, los viudas y los huérfanos. Cada 3 años ellos colectaban un diezmo, un 10%. Nos dividimos el 10% en 3 años, sería 3.33% por cada año. All right? Aquí es el total. El pueblo de Israel no daba 10%, ellos daban el 23% por año al Señor. Eso no era la suma total, era solo una parte. Porque van a ver algo más. En el Antiguo Testamento también describe las ofrendas de primicias. Y vemos que se habla de esto en Levíticos capítulo 19, versículos 23 al 25. En Éxodos capítulo 23, versículos 16. Capítulo 34, versículo 22. Y Números capítulo 15, versículos 20 al 21. Levítico 19 habla de la tierra que da fruto y el rendimiento inicial de esta tierra. Entonces el pueblo de Israel colectaba lo mejor y cuando ellos colectaban lo tenían que llevar ¿a dónde? Al templo. Ellos daban el mejor a Dios. Ellos daban los primeros frutos de su cosecha y lo presentaban a Dios como una ofrenda. Y de la misma manera en Éxodo capítulo 23 al 34 habla de dar la primera producción anual del grano, del vino, del aceite, de la oliva y de lana. Y en Números capítulo 15 hace referencia a dar la primera parte de cualquier plato de comida como ofrenda. El pueblo de Israel daba más que el 10%. Luego en el Antiguo Testamento habla de las ofrendas voluntarias. Eso significa, ellos podían contribuir voluntariamente por encima y más allá de los diezmos en las primicias. Y ustedes pueden leer de esto en Éxodo capítulo 35 al 36, así como en Deuteronomio capítulo 12. Entonces yo quiero que piensen por un momento, cuando juntas todo esto, cuando juntas los diezmos, que es 23%, y un otro 10% con las ofrendas y todas las extra, estás hablando alrededor de 33% daba
el pueblo de Israel al Señor. Now, esto es un punto de partida y es un piso de dar, por así decirlo, pero no era el techo. En cambio, no había un límite. Ahora, todos estos diezmos y ofrendas fueron significativos por mucha razón. Eran recordatorios de que Dios es dueño de todas las cosas. Dios merece, mi querido hermano, todo porque Él es el dueño de todo. Dios estaba enseñando a su pueblo para ponerlo a Él primero en sus vidas. Dar un 33% de todo lo que tienes es mucho. Pero ellos tenían que depender del Señor. Porque si Dios es de todo, Él va a cuidar de su pueblo. Ahora, también esto era una lección que es un reflejo de la provisión de Dios para todo su pueblo. Dios cuida de su pueblo, mis queridos hermanos. Y muchos de ustedes pueden testificar de lo tan bueno que Dios ha sido. Y es importante en esta noche que veamos eso. No, esta provisión de las ofrendas y los diezmos tenían propósito. Era para cuidar del templo, para celebrar las actividades. Pero ¿quién está en cargo de todo esto? ¿Quién demanda todo esto? ¿Quién pide todo esto? Es Dios que establece todo este orden. Ahora que entendamos quién estableció los diezmos, qué es el diezmo, cuánto dieron, quién dio y por qué dieron, ¿qué significa eso para nosotros en esta noche? ¿Debemos de practicar el 10%? ¿Es algo de lo que se habla en el Nuevo Testamento? Bueno, quiero ser sincero con ustedes. No hay lugar en el Nuevo Testamento donde veamos un mandato específico para dar un décimo o más, como lo vemos en el Antiguo Testamento. Lo más parecido que tenemos son las declaraciones de Jesús en Lucas capítulo 11 y Mateo capítulo 23. Sin embargo, hay muchos ejemplos bastante impresionantes de dar que van más allá del diezmo. En Lucas capítulo 12, versículo 33, Jesús dice, vende sus posesiones y den a los ¿qué? A los necesitados. En Lucas capítulo 19, Zaqueo estaba tan agradecido por la gracia de Dios en su vida que entregó la mitad de sus posesiones al pueblo o a los pobres y le devolvió 4 veces la cantidad a quienes le ha defraudado. Note, 4 veces. En Lucas capítulo 21, una viuda pobre dio 2 monedas al templo. Lo que Jesús dijo que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Ella solo tenía 2 monedas, pero lo entregó todo. En Mateo capítulo 26 vemos eso. Y también en Hechos capítulo 4, capítulo 24, vemos a la mujer romper un frasco de alabastro con perfume caro sobre los pies de Jesús. Eso fue una reliquia familiar de valor inestimable. Cuando lees en el Nuevo Testamento acerca de cuánto debemos dar, no vemos una cantidad en específico, pero sí vemos ejemplos que debemos darlo todo a Dios. Él merece todo lo que tenemos. Y es importante, porque en Hechos capítulo 4, versículo 34 dice, no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque el versículo 35 dice, porque los dueños de las tierras y de las casas las vendían y traían el producto de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Dice que la iglesia primitiva repartía todo lo que tenía y lo compartía con el pueblo. Era un solo pueblo. Ahora, piensen en esto. Si los creyentes bajo el antiguo pacto antes de Cristo fueron movidos a dar de todas las maneras que acabamos de mencionar, ¿tendrá sentido que los creyentes bajo el nuevo pacto ahora que Cristo ha venido dieran menos? ¿Da sentido que demos menos del 23% o el 33% cuando Cristo le dio todo por nosotros? Y es importante que tú y yo reconozcamos esto. No tiene ningún sentido. Tiene mucho sentido que demos más
que el 20, que el 30, que el 40, que el 50. Dios es digno de todo lo que tenemos. Ahora, entonces, si estás buscando una fórmula específica en el Nuevo Testamento sobre cuánto dar, no lo vas a encontrar. Y eso tiene que ser una conversación entre usted y el Espíritu Santo. En nuestra iglesia no le vamos a obligar a nadie a dar. Y ni le vamos a decir cuánto deben dar. Porque hay una palabra que me llama mucho la atención en Corintios, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Y yo quiero que lo escuchen y lo guarden en su corazón. Dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Pero me gusta como lo dice la Reina Valera. Según haya prosperado. Aquí cada persona ha prosperado de diferentes formas. Cada persona gana una cierta cantidad. No todos estamos en el mismo nivel. Algunos ganan más, algunos ganan menos. Para algunos de ustedes Dios ha prosperado mucho, lo que significa que dar mucho más que el 10%. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios te ha bendecido? Creo que muchas veces las personas tienen un pensamiento de que Dios me bendice para que pueda tener mejores cosas. Pero en realidad Dios no te bendice para vivir una mejor vida. Dios nos bendice para bendecir a otros. Y es importante que tú y yo reconozcamos esto. Y es importante que tú y yo entendemos que estas escrituras dicen que siempre somos bendecidos para hacer una bendición. Esto significa que el que te dio prosperidad para que pudieras compartirla con los pobres y usarlo para ayudar a impulsar la misión de Dios. Y está mal ante Dios que si tienes en todo eso o actúas como si Dios te lo diera solo para bendecirte a ti mismo. Eso es un gran pecado. Es un gran pecado guardar dinero para ti mismo, sabiendo que hay necesidad. Ahora, Dios prospera a su pueblo, no solo para que puedan aumentar su nivel de vida, sino también para que puedan aumentar su nivel de dar. Pero sí quiero hacer un énfasis importante, porque al final de todo lo que realmente importa más que el dinero es tu corazón. Y si tu corazón no está bien con Dios, es importante pedirle perdón. Mi querido hermanos, nosotros podemos dar ofrendas, podemos venir aquí a hacer un pacto ante Dios, pero ¿de qué sirve si tu corazón no está bien con Él? A Dios no le podemos impresionar y no le podemos engañar. Él sabe quién da con alegría, Él sabe quién sirve con fidelidad y Él sabe quién verdaderamente quiere cumplir su palabra. Lo más importante que podemos hacer en esta noche es darle un corazón que verdaderamente quiere vivir para Él. Y cuando uno quiere vivir para Él, cuidará su hogar, confiará en Dios y cuidarás de su casa. Cuando digo de su casa, tu templo y de su casa. Amén. Voy a pedir en esta noche que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Algunos de nosotros hemos fallado en ciertas cosas y es importante que lo podemos reconocer. Probablemente para algunos de nosotros estamos fallando en ser luz a un mundo. Nos estamos aislando y que hemos creído que separarnos del mundo es mucho mejor. Y es importante entender que no podemos. Tenemos que ser luz en medio de un mundo oscuro. Para otras personas tienen que poner en orden su hogar. Probablemente están teniendo problemas en su matrimonio. O para otras personas están teniendo problemas con criar a sus hijos. O probablemente para algunos no han instruido a sus hijos en el camino correcto. Hoy es la noche para arrepentirse y hacer lo que es correcto. Si estás teniendo problemas en su matrimonio, hoy es el tiempo para pedirle a Dios que te ayude. Hoy es el tiempo para reflejar ese pacto que un día tú hiciste con Dios. O probablemente algunos aquí están fallando en
en confiar en el Señor, por lo cual están trabajando todos los días, porque aquí en los Estados Unidos hay tantos gastos. Pero probablemente algunos de nosotros tenemos que reconocer que Dios es el dueño de todo y Él cuidará de sus ovejas, Él cuidará de sus hijos. Probablemente algunos de nosotros tienen que arrepentirse porque no hemos descansado, por lo cual muchas personas tienen depresión y están fatigados. Hoy es el día de descansar, pero descansa en Cristo. O probablemente algunos han fallado en su compromiso con cuidar y servir en la casa de Dios. Y hoy es el día para también decirle al Señor, oh Padre, yo me arrepiento y yo me comprometo contigo. Sé que hay necesidad, no solamente económicamente, pero probablemente en capacidad de enseñar, o ayudar en algún ministerio, o hacer algo. Hoy es el día de renovar nuestra palabra, nuestro pacto con el Señor. Y cada persona aquí tiene que evaluar su propia vida. Pero sería importante que como pueblo de Dios, estemos unidos y quisiéramos agradarle a Él. Déjeme orar. Padre, yo sé, Señor, que muchos de nosotros hemos fallado. Como pueblo, hemos visto tu fidelidad. Algunos de nosotros hemos hecho promesas y no hemos cumplido. Algunos de nosotros hemos visto tu fidelidad. Hemos visto, Señor, cómo tú nos has cuidado y nosotros hemos sido tan malos. Por lo cual tú eres justo y merecemos tu castigo y tu ira. Pero damos gracias, Señor, que tú eres el Dios de segunda oportunidades, de tercera oportunidades. Y tú eres lento para la ira. Y tú nos permites arrepentirnos y a recomprometernos. Padre, yo oro por cada casa, por cada padre. Sé que no es fácil. Oro por cada matrimonio, que tú proteges nuestros hogares, porque hay un enemigo que quiere destruir las familias. Padre, yo ruego por la siguiente generación. Oro por esos niños y por esos jóvenes que están allá. Oro por los líderes que estás levantando, que pueden conseguir un esposo o una esposa que te ame a ti. Oro por padres que pueden guiar e instruir a su hogar conforme a tu palabra. También, Padre, oro por tu iglesia, que podemos ser un pueblo que confía en ti, por lo cual para algunos de nosotros significa parar de trabajar algunos días para recomprometernos contigo. Señor, yo pido que tú solo toques aquellos corazones que tienen que descansar. Y yo ruego, Padre, que ellos pueden ver tu fidelidad y pueden testificar cómo tú has cuidado de ellos. Padre, yo también oro por una iglesia que sea una iglesia bondadosa y que perdone a aquellos que han ofendido o que no han pagado sus deudas. Ayúdanos a demostrar también que confiamos en ti a través de perdonar. Ayúdanos a soltar rencor. Ayúdanos, Padre, a reconocer que tú eres que sostiene cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Padre, como iglesia,
tener una mente y un corazón que se preocupa por tu reino. Ayúdanos, Padre, a no cuidar tanto de la iglesia en el aspecto de cómo todo se mira y cómo todo se opera. No, ayúdanos, Padre, a ser misioneros. Ayúdanos, Padre, a ser aquellos que proclaman las buenas noticias. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia que tiene un corazón conforme a tu corazón. Que podemos ser una comunidad que sirve a nuestros vecinos, a nuestros hermanos. Que podemos ser una comunidad que demuestra tu amor. Padre, yo ruego que tú despiertes corazones en esta noche, que pueden ver la necesidad en tu rebaño. Y que pueden servir, no por fuerza, no por obligación, pero por amor.